Buenas tardes, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí. Este es la segunda edición del seminario de pensamiento que organizamos desde la Fundación Civismo, la Fundación Ortega, la Fundación Konrad Adenauer y el Club Tocqueville. Muchas veces la gente se pregunta por qué lo hacemos el viernes por la tarde y la respuesta es sencilla. Se lo he contado a muchos, pero lo vuelvo a contar, que la filosofía empezó cuando las personas tenían un poco de tiempo de ocio para dedicarse a pensar, a observar el mundo, el entorno. Y el primer momento de ocio que suelen tener la mayoría de las personas, ya sea porque trabajamos toda la semana o porque la semana estamos cuidando a los nietos o estudiando, pues es el viernes por la tarde. Así que queríamos empezar el fin de semana, empezar el tiempo de ocio pensando y dándole vueltas a, como reza el subtítulo, a ideas que ayudan a entender la sociedad actual y el mundo de mañana. En vuestras sillas tenéis el programa de toda la edición de este año, a la cual os animamos a asistir. Será toda la edición en esta sala, que es emblemática, la Biblioteca de Ortega. Y nada más, el funcionamiento es muy sencillo. Astrid presentará al primer ponente, que es Nacho Blanco. Después abrirá un turno de palabra y cerraremos. La idea es que haya un coloquio interesante al final del evento para que le podáis preguntar cualquier cosa, cualquier duda que os venga a la cabeza. Yo estaré por aquí hacia el final también, por si alguien tiene alguna duda de qué es esto de la Fundación Civismo. Y antes de empezar, sí que quiero agradecer que esté aquí con nosotros Pedro Schwartz, que es vicepresidente de la Fundación Civismo. Muchísimas gracias por estar aquí, Pedro. Y te cedo la palabra a Astrid, y muchísimas gracias por haber aceptado moderar el primer seminario de este ciclo. Muchas gracias, Albert. Pues me ha gustado mucho lo del ocio porque soy una afortunada, porque me pagan por el tiempo de ocio, porque trabajo en el Instituto de Filosofía, entonces es todo ocio. Bueno, pues me alegro mucho estar aquí, ver este éxito de convocatoria que ha tenido este arranque del seminario de pensamiento, que coorganizan 4 organizaciones: la Fundación Civismo, el Club Tocqueville, la Konrad Adenauer Stiftung y este año la Fundación Ortega Marañón. Y tengo el placer de poder presentar y moderar la charla luego de Ignacio Blanco Alfonso. Normalmente él es la persona que aquí modera y da la bienvenida, porque es el director del Centro de Estudios Orteguianos desde mayo de este año o abril, no lo sé. Bueno, pues todavía algo reciente, pero muy activo ya. Ignacio Blanco Alfonso es catedrático de periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Trabaja ahí desde el año 2000, creo ya. Se doctoró en 2003 con un trabajo, una tesis sobre géneros periodísticos en la obra de José Ortega y Gasset, y es un tema que no ha soltado nunca, ¿no? Que le ha acompañado durante muchos años, llevándole a una producción muy pues bastante prolífica, de más de 25 artículos científicos sobre Ortega, de 2 libros. Creo que el primer libro es resultado del fruto de la tesis doctoral, que se llama El periodismo de Ortega y Gasset, un libro publicado en Biblioteca Nueva. Pero quiero mencionar sobre todo el último libro que acaba de salir, el libro cuyo título me encanta. Nací sobre una rotativa, las empresas culturales de José Ortega y Gasset. Y veis que estos libros están dedicados a una faceta de Ortega que está muy ligado a sus obras culturales, a su compromiso con
a su compromiso público también, ¿no? Y a su faceta como emprendedor, como editor, como periodista y como incluso fundador y director de periódicos y revistas. A lo mejor vamos a escuchar hoy algo sobre esta faceta, me imagino que sí. Pero quiero decir un poco más sobre Nacho, porque nosotros nos hemos conocido en otro ámbito, aunque estemos aquí también juntos trabajando en la Fundación Ortega. Yo le he conocido en el ámbito de la desinformación, ¿no? Trabajando juntos en una comisión de expertos, foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional. Y para él es un tema que también le acompaña desde hace muchos años, ¿no? Él es miembro fundador, luego ha sido secretario y luego ha sido vicepresidente, o vicedirector y director de una revista que se ha vuelto bastante importante, Doxa Comunicación, revista interdisciplinar de comunicación y ciencias sociales. Es fundador y director de 2 másteres que también tienen que ver con estos temas, uno en periodismo cultural, el otro en verificación digital, fact-checking y periodismo de datos. Y luego veis que aparte de esta faceta que tiene de orteguiano, que está muy asentada, que también ha sido miembro del equipo de edición e investigación de las obras completas de José Ortega y Gasset, ¿no? que ahora cuenta como obra canónica del autor. Aparte de esta faceta tiene la otra que está vinculado al tema del periodismo, pero también del compromiso civil, ¿no? Y me imagino que hoy nos hablará un poco de estos temas en relación con José Ortega y Gasset, porque el título de su conferencia es Pensar nuestro tiempo desde y con Ortega. Bueno. Muchas gracias, querida Astrid, por esta presentación amable y tan precisa, y muchas gracias sobre todo a todos ustedes por estar aquí un viernes a las 7 de la tarde. La responsabilidad es Albert, como ya ha quedado claro. Y efectivamente en esta les doy la bienvenida, dado que dirijo el Centro de Estudios Orteguianos. Esta es mi casa desde hace muchos años y ahora con una vinculación más especial a esta biblioteca personal de Ortega. Aquí hay unos 13.000 volúmenes aproximadamente que manejó el propio José Ortega y Gasset, muchos de ellos anotados, subrayados, con marginalia, comentados por el propio Ortega. Y bueno, no deja de ser, en cierta forma, late la mano de Ortega en todos estos volúmenes que nos acompañan esta tarde, y creo que ha sido un acierto, aunque estamos un poco apretados, el hecho de celebrar aquí esta primera sesión, que agradezco a la Fundación Civismo, al Club Tocqueville, que haya pensado en mí para poder inaugurar el curso, y les animo a que asistan al resto de las sesiones, que son igualmente muy interesantes, ¿no? Efectivamente, pensar nuestro tiempo desde y con Ortega. Si yo atendiese estrictamente al objeto directo del título de esta charla, nuestro tiempo, pensaría, por ejemplo, en las bicicletas, que hoy son noticia porque el gobierno ha comenzado una campaña para promover el uso de las bicicletas como solución de movilidad en lugar de los coches de lujo. Y claro, cualquiera que conozca la obra de Ortega, que en esta sala no son pocos, veo muchos orteguianos amigos en esta sala, recordará aquel magnífico texto que el filósofo tituló Cuestiones holandesas, lo que el viajero percibe en las bicicletas de Holanda, que publicó en 1936 y que encontrarán ustedes en el tomo 5 de las obras completas que ha mencionado Astrid. Pero no voy a permitir que la política marque también nuestra agenda un viernes por la tarde. No puedo desaprovechar esta ocasión de contar con un público como ustedes, tan selecto, para ocuparnos de otros temas con más enjundia. Por ejemplo, el verbo pensar. Me propongo ofrecer una síntesis, que es lo máximo que se puede aspirar en encuentros como este, y empezaré por mencionar cuál fue mi relación con Ortega, dado que Astrid ha sintetizado la última parte de mi biografía, podríamos decir, profesional.
Yo empecé a leer a Ortega con cierta atención hace más de 30 años. Primero en la universidad, porque mi profesor de literatura española contemporánea nos hizo leer La rebelión de las masas. Después, durante el doctorado, cuya tesis dediqué, como ha explicado Astrid, a investigar la obra periodística de Ortega. Un tercer momento me llegó al convertirme en 2004 en miembro del equipo de edición e investigación de las obras completas, y actualmente creo que me he convertido en un lector puramente vocacional e intuitivo, que lee a Ortega por el simple placer de disfrutar de una de las mejores prosas castellanas del siglo XX. Este verano he devorado el epistolario entre Ortega y Victoria Ocampo, que les recomiendo vivamente, porque las cartas siempre nos ofrecen una faceta inesperada de sus autores. Y acabo de terminar por enésima vez En torno a Galileo, en la magnífica edición del libro de bolsillo de Alianza, cuya biblioteca de autor tanto bien hace a la difusión de la obra orteguiana. Y dentro de poco, el viernes que viene en particular, releeremos y hablaremos de nuevo de Idea del teatro, un texto de 1946 de Ortega. Estaremos en el Ateneo de Madrid manteniendo un coloquio alrededor de esta conferencia, que fue la primera que Ortega pronunció en España tras su exilio. Y me ocurre que cada lectura se me presenta de alguna manera como si fuera la primera vez. Y es que no leemos igual a los 20, a los 30, a los 40 o a los 52, que es la edad que tengo justamente hoy. Mi sensibilidad vital ha cambiado, concepto que más tarde trataré de explicar al referirme a la teoría de las generaciones. El título de esta charla es tan orteguiano que me resulta inevitable articular algunas ideas de José Ortega y Gasset sobre el hecho de filosofar como atributo esencialmente humano. ¿Por qué somos seres meditabundos? ¿Por qué reflexionamos? ¿Por qué pensamos nuestro tiempo? ¿O por qué nuestro tiempo es un tema de interés filosófico? Ortega, que en tantos aspectos fue un pensador peripatético, solía filosofar mientras caminaba. Le gustaba pasear por Madrid, a menudo en compañía de algún discípulo que utilizaba como sparring con quien probar sus ideas. Cierta mañana, sus pasos le llevaron hasta la jaula de los monos de la Casa de Fieras en El Retiro. Curioso lugar, donde el filósofo encontrará el punto de partida de una de sus obras más emblemáticas, Ensimismamiento y alteración, que posteriormente daría título a la primera de las 6 lecciones sobre el hombre y la gente del curso que impartió en Buenos Aires en 1939. Pues bien, una de las características que Ortega observa en el comportamiento de aquellos primates cautivos en las jaulas del jardín zoológico es su permanente estado de alerta. Todo a su alrededor solicita su atención y lo atrapa en una incesante y agotadora actividad defensiva, hasta el punto de que, dice Ortega, son los objetos y acaecimientos del contorno quienes gobiernan la vida del animal, le traen y le llevan como una marioneta. Él no rige su existencia, no vive desde sí mismo, sino que está siempre atento a lo que pasa fuera de él. Su vida es constitutiva alteración. Al igual que el resto de los animales, el ser humano también se ve acechado por el contorno, pero a diferencia de ellos, cito a Ortega, el hombre puede de cuando en cuando meterse dentro de sí y descansar del contorno, es decir, puede ensimismarse. Esta extraordinaria capacidad de replegarse dentro de sí mismo no es un don genético de nuestra especie, sino una técnica que los humanos hemos ido perfeccionando durante milenios, a tal punto que la meditación es hoy una de las técnicas mejor valoradas en nuestro tiempo para alcanzar el bienestar. Por lo tanto, meditar, reflexionar, trabajar con las ideas, todo lo que en una palabra llamamos filosofar, consiste en una técnica adquirida, gracias a la cual las personas pueden abandonar transitoriamente su contorno y retirarse a pensar el mundo que habitan. Este hecho de ser animales pensantes, seres que reflexionan sobre sí mismos y sus circunstancias, seres que idean y actúan sobre el medio en el que viven, lo convierten en un animal técnico. El hombre es técnico, dice Ortega, porque es capaz de modificar su contorno en el sentido de su conveniencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse,
para entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, para fraguarse un plan de ataque a las circunstancias. He aquí insinuada una respuesta parcial a las preguntas iniciales. Pensamos nuestro tiempo porque somos animales técnicos, que sentimos la necesidad de adaptar el contorno a nuestra conveniencia. El hombre no es técnico por placer o mera afición, es técnico porque desea vivir mejor, porque aspira a mejorar la calidad de su vida. Por eso desarrolla técnicas, algunas muy sofisticadas, porque su ser reflexivo le impulsa permanentemente a adaptar el medio a sus necesidades de seguridad y de bienestar. Se trata, en puridad, de un fenómeno de humanización del mundo, pues en la medida en que el hombre proyecta sus necesidades sobre el mundo que habita, transfiere al mundo sus cualidades humanas, imprimiendo su huella en la naturaleza. Es interesante el uso que Ortega hace aquí de la palabra circunstancias, porque es un hecho que las ideas que desencadenan los actos que emprendemos se nos ocurren en función de unas circunstancias en las que nos encontramos inmersos. ¿Cuál es la circunstancia de Ortega? José Ortega y Gasset es el filósofo español contemporáneo, un pensador indispensable para entender la historia de España, de la primera mitad del siglo XX, muchos de cuyos centenarios estamos conmemorando esta década. Ortega nació en Madrid en 1983 y murió en 1955. Vivió 72 años y no fue una época fácil para su generación, que tuvo que vivir 2 guerras mundiales, una guerra civil y 2 dictaduras. El comienzo del siglo XX fue un tiempo de profunda transformación en muchos órdenes de la vida, en parte debido a los avances científicos alumbrados en el contexto de la Segunda Revolución Industrial. En el plano filosófico, la crisis de fin de siglo supuso una crisis de la razón. Los avances científicos redimensionaron el espacio y el tiempo, las 2 coordenadas sobre las que el hombre proyecta su vida, y sumergieron la filosofía en una profunda reflexión sobre el ser humano y su existencia. En el plano sociológico, el siglo XX inaugura un tiempo nuevo, que conocemos como la sociedad de masas. Pocos filósofos como Ortega, no ya en España, sino en todo el mundo, acertaron con el diagnóstico de esta sociedad emergente que describirá en La rebelión de las masas en 1930. Se trata del libro más conocido de Ortega, el que se ha traducido a más idiomas, el que le proporcionó prestigio y reputación internacional. La idea de partida es que la mejora de la calidad de la vida ha permeado a todas las capas sociales, de modo que las comodidades y servicios antes privativos de una minoría, en el siglo XX empiezan a ser accesibles para la mayoría. Este crecimiento del nivel de la vida provoca, por un lado, el hecho de las aglomeraciones. La cultura de masa nace en esta época. Todo está lleno. Y por otro, el surgimiento de un nuevo tipo de hombre, el hombre masa, que Ortega define con la psicología del niño mimado. Es decir, un ser caprichoso que al nacer disfruta de una determinada calidad de vida, pero que desconoce el esfuerzo de las generaciones precedentes para construir ese nivel de vida que él disfruta. Como desprecia cuanto ignora, se comporta como un bárbaro. Piensa que los servicios sociales, la administración pública, la sanidad, la educación, a los que tiene derecho, son frutos espontáneos de la naturaleza y no formidables logros humanos y colectivos que hay que cuidar y proteger cada día. Ortega distingue entre vida noble y vida vulgar. Una vida puede ser vivida desde la autoexigencia y la respuesta a la propia vocación, a lo que cada uno siente que está llamado, a su fondo insobornable. Este sería el aristócrata, o sea, el mejor en el sentido etimológico de la palabra, el héroe cotidiano, aquel que vive con la nobleza de aspirar a dar siempre lo mejor de sí mismo. Esto nos llevaría a desarrollar, pero tampoco tenemos tiempo, el concepto de autenticidad, de heroísmo, el héroe cotidiano, el que vive auténticamente. La frase de Ortega es: la voluntad de ser uno mismo es heroísmo. Pero también cabe la opción de vivir una vida vulgar, en la que uno se deja arrastrar por las modas, por lo más cómodo, por lo fácil, por lo menos exigente.
Este es el hombre masa, individuo que Ortega representa con dos arquetipos: el especialista, o sea, el bárbaro que sabe mucho de su reducida parcela de conocimiento, pero que ignora todo lo demás, y el señorito satisfecho, aquel que siente que tiene derechos, pero no obligaciones. Hablemos de la razón vital. La raíz de la filosofía orteguiana es la vida. Como todo filósofo, Ortega busca la raíz radical que responda a las preguntas esenciales o fundamentales del ser humano. Gran conocedor de la filosofía de Descartes, pienso, luego existo, en su diálogo con él, Ortega concluye que no pienso, luego existo, sino porque existo, pienso. Es decir, antes que el pensamiento está el ser. Lo primero que se encuentra el ser humano es una vida que le es dada sin hacer, que no tiene más remedio que hacer. Así, su vida se convierte en su quehacer, en su razón vital. Este es el fundamento del raciovitalismo. Además, el ser humano tiene que hacer su vida aquí y ahora, en una circunstancia determinada, que es cambiante, porque la vida es una energía que evoluciona inexorablemente hacia el futuro. El ser humano no tiene más remedio que proyectar su existencia en estas coordenadas espaciotemporales, es decir, históricas. De ahí que la razón vital se complemente con la razón histórica y a la postre acabe siendo razón biográfica, es decir, el conjunto de decisiones que adoptamos a lo largo de nuestra vida obligados por las circunstancias. Esta filosofía ya está incubada en su primer libro, Meditaciones del Quijote, de 1914, donde Ortega expone el axioma que fundamenta su sistema: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Para entonces, Ortega había vivido 2 temporadas de estudio y formación en Alemania. Primero en Leipzig y en Berlín, entre 1905 y 1906. Allí leyó a Nietzsche en alemán, pero sobre todo se sumergió en el estudio de la obra y del pensamiento de Kant. Entra en contacto con los filósofos neokantianos, como Simmel. También se acercó a la obra de Dilthey, que años después tendrá mucha importancia en el pensamiento de Ortega. En 1907 se muda a Marburgo, donde entra en contacto con los filósofos neokantianos Natorp y Cohen. Este conocimiento del neokantismo, unido al enorme influjo que recibió de la fenomenología de Husserl, con quien llegaría a trabar amistad, aunque era mayor que él, configuraron el punto de partida para el desarrollo de la filosofía del raciovitalismo. En 1923, Ortega publica una de sus obras más importantes, El tema de nuestro tiempo. Es una continuación de los fundamentos de la filosofía de la razón vital que había iniciado en Meditaciones del Quijote. Ortega plantea 2 conceptos que ampliarán la noción de la razón vital a razón histórica. Por un lado, el concepto de generación. Los cambios históricos se producen por la dialéctica entre distintas generaciones. Y por otro, el concepto de perspectiva. Solo es posible observar la realidad desde la posición que cada uno ocupa fatalmente en el universo, lo que constituye su doctrina del punto de vista. Ortega explica el concepto de sensibilidad vital como el fenómeno primario en la historia. Si queremos comprender nuestro tiempo, tenemos que entender la sensibilidad vital dominante. No se trata de la sensibilidad de un solo hombre, por egregio que éste sea, sino de toda una generación de individuos con capacidad para imponer su módulo y cambiar el curso de la historia. El problema no es sencillo, porque cada generación, dirá Ortega, representa una cierta actitud vital, desde la cual se siente la existencia de una manera determinada. En un bello artículo titulado ¿Por qué se vuelve a la filosofía?, de 1931, Ortega explica que en cada época conviven 3 generaciones que se encuentran en diferentes momentos vitales: los jóvenes, los hombres maduros y los ancianos. De tal suerte que hoy es para unos 20 años, para otros 40, para otros 60. Esta dinámica social imprime un dinamismo dramático, la expresión es de Ortega, a la historia,
Pues si bien todos, jóvenes, maduros y ancianos, son contemporáneos, comparten el mismo tiempo, no son coetáneos, no comparten la misma edad. Resulta fundamental entender este anacronismo esencial de la historia, dice Ortega, para comprender nuestro tiempo. Y cito: las generaciones nacen unas de otras, de suerte que la nueva se encuentra ya con las formas que a la existencia ha dado la anterior. Puede ocurrir que la nueva generación se sienta cómoda en el mundo heredado y que de forma absolutamente natural e intuitiva abrace sus ideas y las germine. Tales épocas son denominadas por Ortega de filosofía pacífica. Pero también cabe la posibilidad de que las expectativas vitales de los hijos no coincidan con la vida que llevaban sus padres, y ni sus usos, ni sus normas, ni sus costumbres les sirvan para construir sus vidas. A épocas semejantes las define el filósofo como beligerantes, y son las que explican las crisis históricas. Si no se entiende esto, no se puede comprender la historia, ni el progreso de la sociedad, ni por tanto nuestro tiempo. La humanidad ha avanzado a base de crisis históricas, es decir, de cambios profundos e intensos en los procesos sociales que devienen en nuevas técnicas y en otras normas, usos y costumbres. Llegados a este punto, cabe preguntarse si nuestro tiempo constituye una época de crisis histórica, o planteado en términos orteguianos, si nuestros jóvenes abrazarán el legado de los mayores, o por el contrario, lo desmantelarán para construir su propio mundo. En cuanto al perspectivismo, Ortega reconoce la existencia de la verdad, pero señala nuestra limitada capacidad para alcanzarla. Solo podemos obtener una perspectiva de la realidad, la que percibimos desde nuestra posición en el universo. Así, distintas perspectivas de un mismo objeto producen distintas percepciones de la realidad, pero que sean diferentes no implica que alguna de ellas sea necesariamente falsa. El ser humano es incapaz de integrar todas las perspectivas posibles, por lo tanto, nunca alcanzará la verdad absoluta. Otro concepto clave de la filosofía de Ortega, que fundamenta la doctrina del punto de vista, es la distinción entre ideas y creencias. Ambos tipos de ideas, las ideas ocurrencia, llama Ortega, y las ideas creencia, explican cómo el ser humano se forma una imagen del mundo. No nos cuestionamos las creencias, pero a partir de una creencia podemos desarrollar eventuales ideas, que andando el tiempo podrían incluso constituirse en creencias. Todas las creencias fueron en su origen ideas, ocurrencias. En el libro En torno a Galileo, que mencioné al principio, tienen ustedes completamente desarrollado este concepto de cómo las creencias entran en crisis, se producen las crisis históricas y evoluciona la sociedad. Quiero ahora decir una palabra sobre el concepto de España y de Europa en la obra de Ortega. Una de las obras orteguianas de contenido político que acaso conserve mayor frescura y actualidad es España invertebrada. Un libro de 1922. Este libro tuvo un enorme impacto social en su época. Ortega se pregunta por el origen de los problemas que arrastra España e identifica principalmente dos. Ustedes decidirán si son problemas de nuestro tiempo todavía o no. El particularismo, es decir, en España cada grupo social y cada región busca sus propios intereses particulares, no el bien común ni el bienestar general. Y el odio a los mejores, lo que Ortega denomina aristofobia, es decir, el desprecio hacia las personas excelentes. Según el filósofo, en España se ha producido históricamente una selección inversa, de los peores frente a los mejores. Respecto a los particularismos, recordemos que en las Cortes Constituyentes de 1931, Ortega defiende la descentralización y aboga por un Estado autonómico, no federal. Pues una federación supone el acuerdo entre naciones soberanas independientes, mientras que el autonomismo garantiza un único sujeto soberano, el pueblo español en su conjunto. Sin embargo, una nación se basa en el deseo de sus pueblos de formar parte de lo que Ortega denomina un proyecto sugestivo de vida en común, no en la unión por la fuerza. Por lo tanto, hoy podríamos recuperar la idea de que hay que trabajar no para que ningún pueblo de España quiera marcharse, sino para que todos los pueblos de España
quieran quedarse. Como vemos, en España invertebrada subyace la idea del consenso, del respeto a la libertad del que piensa diferente, de la búsqueda del bien general y no de los intereses particulares, de la construcción de un proyecto colectivo integrador en el que no sobra nadie, en una palabra, de la democracia liberal, que es el ideal político de Ortega. Esta filosofía política nace en Ortega de un profundo amor por su patria, lo que no le impide denunciar la reforma integral que necesita la España de su tiempo. El joven Ortega mira desde Alemania a su patria y lo que siente es dolor. De aquí surge su filosofía del regeneracionismo, de la necesidad de construir un nuevo Estado con la pedagogía social como programa político. La nueva España tendrá que desembarazarse del esqueleto de un Estado moribundo que Ortega representa con la metáfora del arco en ruinas, es decir, un sistema clientelar, caciquil, que mantiene al pueblo deprimido en el atraso, en el analfabetismo, en la falta de oportunidades y de progreso social. Es la España que magistralmente retrataría años después Miguel Delibes en Los Santos Inocentes. Esa España es la circunstancia que le toca vivir a Ortega, y su decisión fue salvar su circunstancia, es decir, poner su vida al servicio de su patria para construir un país más justo y solidario. El hecho de que Ortega conociera en primera persona el nivel científico, tecnológico, cultural y académico de las potencias centroeuropeas le lleva al convencimiento de que España es el problema y Europa la solución. La idea de los Estados Unidos de Europa aparece en varios lugares de su obra, aunque es un concepto que Ortega va reformulando con el paso del tiempo y de los acontecimientos históricos. Esta idea se forma, además, en confrontación con el pensamiento de Unamuno, que no tiene ningún interés en la japonización de España, que inventen ellos, había declarado el rector salmantino. Pero esta dialéctica reforzaba más si cabe la convicción de Ortega de que España debía seguir el ideal europeo y de que era necesaria la construcción de una entidad supranacional, similar a lo que hoy es la Unión Europea, que procurara la prosperidad y el progreso de todas las naciones de Europa. Sin embargo, este ideal europeo se tambalea tras el fracaso que supuso la Gran Guerra, cuya solución, plasmada en el Tratado de Versalles, ya contenía la posibilidad de una nueva contienda que a la postre acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Ortega identifica entonces ciertas deficiencias en Europa que podrían devenir en un enfrentamiento bélico. Percibe esta amenaza en movimientos como el bolchevismo y el fascismo, síntomas evidentes de la sociedad de masas. Por lo tanto, Ortega propone que los Estados Unidos de Europa deben fundamentarse en la ciencia centroeuropea, pero también en la intuición de los pueblos mediterráneos. Cree aquí, con Unamuno, que la intuición de las naciones del sur contribuiría al equilibrio con las naciones del norte de Europa. Y ahora vamos a hablar un poco de las empresas culturales, como ha anunciado Astrid. En uno de sus pocos textos autobiográficos, en el prólogo para alemanes, que Ortega publica en 1934, escribe: «En nuestro país, ni la cátedra ni el libro tenían eficiencia social. Nuestro pueblo no admite lo distanciado y solemne. Reina en él puramente lo cotidiano y vulgar. Las formas del aristocratismo aparte han sido siempre estériles en esta península. Quien quiera crear algo, y toda creación es aristocracia, tiene que acertar a ser aristócrata en la plazuela. He aquí por qué, dócil a la circunstancia, he hecho que mi obra brote en la plazuela intelectual que es el periódico. No es necesario decir que se me ha censurado constantemente por ello, pero algún acierto debía haber en tal resolución cuando de esos artículos de periódico han hecho libros formales las imprentas extranjeras». Persuadido de que la educación y la cultura eran el camino para la regeneración social, a los 19 años se lanzó a la arena periodística, decidido a intervenir activamente en los asuntos públicos de España. Sus artículos, publicados en algunos de los periódicos más importantes del primer tercio del siglo XX, como El Imparcial y El Sol, pronto le convirtieron en uno de los intelectuales más influyentes de su época. Ortega procedía de una familia muy vinculada con la prensa. Los Gasset eran propietarios del Imparcial y su padre, José Ortega Munilla,
Además de director del Imparcial, fue académico y escritor. Esta circunstancia llevó a Ortega a decir de sí mismo que, aunque soy muy poco periodista, nací sobre una rotativa. Impulsó medios tan relevantes en la historia cultural española como el Semanario España, en 1915, al frente de cuya dirección estuvo un año. Junto con el industrial vasco Nicolás María Urgoiti, fundó El Sol, en 1917, acaso el periódico más importante e influyente del primer tercio del siglo XX. En 1923 creó la Revista de Occidente, el proyecto cultural más emblemático de los impulsados por Ortega. El propósito consistía en hacer una revista que acercara al lector hispanoamericano a las corrientes culturales, filosóficas y científicas que estaban teniendo lugar en todas partes del mundo. Deliberadamente se prescindía de todo contenido político. La frase de Ortega es que la política no aspira nunca a entender las cosas. Y pretendía convertirse en un faro, en un referente de las ideas vivas de su tiempo. Según leemos en los propósitos, publicados en el primer número, la Revista de Occidente quería dar respuesta con claridad al afán de conocer por dónde va el mundo. Además de estas empresas, el nombre de Ortega aparece vinculado con la revista Faro en 1908 y en 1910 la revista Europa. En 1916 empieza a publicar la revista unipersonal El Espectador, una revista escrita en voz baja, dice Ortega, de la que se distribuyeron 8 volúmenes hasta 1934. Tras su salida del Sol, en el 31, publicará sus últimos artículos políticos en Crisol y en Luz, antes de abandonar la actividad periodística y embarcarse en lo que él denominó la segunda navegación. También fue colaborador de los rotativos argentinos La Prensa, entre el 11 y el 14, y La Nación, entre el año 23 y el 40. Fue gracias al periodismo que su pensamiento traspasó las fronteras, convirtiéndose en un faro intelectual también para Latinoamérica. No es exagerado afirmar que la obra de Ortega no se entiende sin el periodismo. En sus textos, forma y fondo se dan la mano, con la claridad como principio estético de su filosofía. Este modo de creación literaria fue performativo en el pensamiento de Ortega y favoreció la auténtica democratización de su filosofía de la razón vital. Y termino con un epígrafe que he titulado El legado de un intelectual. Ortega creció rodeado de escritores e intelectuales mayores que él, como los de la generación del 98, con los que pudo tener un trato personal gracias a que muchos pasaban por la casa familiar para conversar con su padre, José Ortega Munilla, como he dicho, director de los Lunes del Imparcial, la hoja literaria más importante de la época. De modo que el joven Ortega se sienta a la mesa donde Azorín, Baroja, Maeztu están hablando con su padre, y en ese ambiente literario, periodístico e intelectual crece y se forja su personalidad. Trabará amistad con muchos de sus mayores, como se desprende de los epistolarios, con Maeztu, con Machado, que le llamaba mi capitán, con Pérez de Ayala, con Azorín y con Baroja, sobre cuyas obras escribió profundos análisis, y por supuesto con Unamuno, con quien mantuvo hasta el final una relación dialéctica, en ocasiones discrepante, pero siempre respetuosa y de mutua admiración. Juan Ramón Jiménez lo llamó imán de horizontes. Pío Baroja publicó el 19 de octubre de 1955 en ABC un obituario por la muerte del filósofo, donde dijo: Ortega es el primer escritor español de nuestra época. Su prosa es soberbia y trabajada hasta la perfección. La juventud debe estudiarla continuamente. Las órbitas de su magisterio fueron muchas y diversas: artículos de periódico, libros, revistas, la cátedra en la Universidad Central de Madrid, la tertulia en la sede de la Revista de Occidente, las conferencias ampliamente recogidas por la prensa, muchas de alcance internacional, como las pronunciadas en América y en bastantes países europeos. Su pensamiento logró pervivir y abrirse camino a pesar de la compleja circunstancia española del siglo XX, en parte gracias a la labor de sus discípulos, agrupados en la llamada Escuela de Madrid. Será el insigne filósofo Julián María, discípulo de Ortega, quien utilizará ese nombre en los años 60 para referirse a aquel grupo de discípulos con la advertencia de que ni era una escuela ni estaba reducida a Madrid. Nosotros, como ellos, sentimos el reto de interpretar el pasado a la altura de nuestro tiempo. La obra de los grandes escritores e intelectuales como Ortega atraviesa los siglos
y su recepción se renueva en cada joven lector que se adentra en su filosofía. Cada nueva generación se apropiará de esa obra, iluminando aspectos acaso inadvertidos, proponiendo nuevas lecturas, descodificando las claves que le ayuden a salvar su circunstancia. Esta renovación permanente del conocimiento está en la raíz misma de la filosofía orteguiana, inagotable en la medida en que sepamos transmitirla a los demás y la dejemos volar en libertad. Muchas gracias. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho esta visión panorámica que nos has dibujado aquí de la vida y obra de Ortega. Y a mí me gustaría empezar directamente con el debate, si hay preguntas ya, porque tenemos como media hora más o menos, ¿no? Quizá me has dicho que hasta y cuarto tenemos tiempo para preguntas, para una discusión. Y podéis preguntar lo que queráis desde todas las perspectivas. Otra cosa es que tengamos respuesta. Eso ya. Sí, por favor. Sí, yo te quería preguntar... Y quizás presentado rápidamente, antes de preguntar, así, por lo menos con el nombre. Sí, soy Miguel. Te quería preguntar por las etapas del pensamiento político de Ortega. Hasta donde se suele hablar pues, de una primera etapa socioliberal hasta 1914, después viene como una segunda etapa influida por la rebelión de las masas, que sería un poco la etapa liberal conservadora, liberal doctrinaria, y ya por último una última etapa que está caracterizada por un poco por como que Ortega se separa del liberalismo, y ahí donde escribe del Imperio Romano, las Alacias y el Imperio Romano y la meditación sobre Europa. Entonces te quería preguntar, por esta última etapa, ¿tú consideras que Ortega deja de ser liberal en esta etapa o sigue siendo liberal toda su vida? Lo has explicado muy bien. Tú has delimitado muy bien las etapas, es un tema bastante estudiado en la obra de Ortega. Y respecto a tu pregunta concreta, yo creo que para comprenderlo hay que situarse en la órbita intelectual del llamado realismo democrático, en la que no solamente está Ortega, también está, por ejemplo, Walter Lippmann. Es decir, intelectuales profundamente demócratas y liberales, pero que formulan una crítica a la sociedad de masas y a la democracia de esa sociedad de masas. Walter Lippmann, en su libro La opinión pública de 1922, precisamente comienza afirmando que el problema de las democracias es que residen en cuando la democracia es un sistema político que pregunta a los ciudadanos por cuestiones para las que no tiene respuestas. De hecho, dice Lippmann en el libro que acabo de mencionar, ¿le conviene a nuestra nación un tratado comercial con China? Se pregunta en el 22. Y dice Lippmann, ¿qué puede responder el hombre medio? A falta de conocimiento técnico, responde emotivamente. Por eso, los autores del realismo democrático afirman que en las democracias el poder se ha trasladado del Parlamento a los periódicos. El problema es la opinión pública y la creación de la opinión pública y conquistar esa opinión pública. Insisto, no lo dicen como una abandonando el ideal democrático ni el liberalismo democrático, lo dicen como un reconocimiento del defecto inherente o del problema inherente que encuentran en la sociedad de masas y en la democracia en particular de la sociedad de masas. Luego, no creo que es que abandonase el ideal liberal, como yo he mencionado en mi conferencia y como tú has explicado, sino que la sociedad de masas da la cara presentando ciertos problemas. Hemos mencionado de pasada el bolchevismo y el fascismo, los totalitarismos del siglo XX, y ellos perciben, estos intelectuales, que estas corrientes populistas pueden acabar, como de hecho acabaron con los ideales democráticos del siglo XX. Tenemos una segunda pregunta. Sí. Hola, Antonio Walder, soy discípulo del profesor Blanco y parcial. Quería preguntarte por, no he oído hablar del silencio de Ortega durante el exilio. Antes del exilio, he entendido que le echó un poco en cara que Ortega callase por aquel entonces. Quería preguntarte si se podría extrapolar
tiempos actuales. Tú como experto en Ortega, ¿qué crees que haría Ortega hoy? ¿Callaría también o se significaría? A la segunda parte de la pregunta no osaría jamás a responder, ni idea. Pero la primera parte, bueno, algo sí puedo decir, es una época muy interesante de la biografía de Ortega, efectivamente conocida como el silencio de Ortega, que yo he mencionado de pasada, tal vez para las personas que estén en la sala y que no conozcan mucho la obra de Ortega, el concepto de la segunda navegación no les diga mucho, pero a los que conocen la obra de Ortega saben que la segunda navegación es una época de su vida que comienza en 1932, precisamente por el desencanto con la política. Todos los textos que Ortega publica tras la proclamación de la República, al principio saludando la llegada de la Segunda República, pero rápidamente denunciando el cariz violento que estaba tomando la Segunda República, le llevan al desencanto con la República y aquellos famosos artículos de estos republicanos no son la República, un aldabonazo, etc. Y en vista de que resuenan en caja vacía sus palabras y que las advertencias y el signo que está tomando la República, sus palabras no surten efecto ni sus ideas, él siente que lo que tenía que decir ya lo dijo y decidió retirarse de la actividad política en el plano periodístico que hemos descrito, ¿no? Bueno, también de la actividad política porque él fue diputado a Cortes Constituyentes, pero también de la arena periodística o del activismo periodístico en materia política. Y empieza una época muy complicada de la biografía de Ortega, sobre todo después del estallido de la Guerra Civil, ¿no? Aquí hay personas en la sala que conocen mejor que yo esa parte de la biografía de Ortega, pero desde luego el exilio de Ortega se tiene que marchar en el 36, amenazado de muerte, y se exilia primero en Francia, después en Argentina, desde el año 36 al 42. El año 41, 42 son lo dice el propio Ortega, son los peores años de su vida. Supera una operación, una peritonitis, a vida o muerte, en París. Hay anécdotas muy interesantes porque están operándolo un cirujano francés de una obstrucción que tenía en las vías biliares y entonces Gregorio Marañón, que estaba en la sala, le dijo al médico que lo operara y este le dijo, vamos a operar a un cadáver, y Marañón le dijo, usted opérelo que no sabe de lo que es capaz un celtíbero, y lo operaron y le salvaron la vida, aún viviría bastantes años más Ortega, pero fueron años muy complicados, muy difíciles. Yo lo que he leído de esa época del exilio de Ortega, de su silencio, su nieto, José Varela Ortega, el profesor Varela, suele decir que la guerra al final son experiencias y solo se puede contar por experiencias, ¿no? Y a mí me gusta esa expresión porque yo leyendo los epistolarios, las cartas que Ortega escribe privadas en esa época, me hago cargo de lo que el ser humano, José Ortega y Gasset, llegó a vivir, ¿no? En París, en un piso en el que, dice su mujer, o su hija, creo que su hija Soledad, dice, donde vivíamos 16 y comían 19, en el piso donde se exilian, porque tuvo que llevar mucha familia con él y muchos amigos que tuvieron que huir de España, ¿no? En fin, yo creo que el silencio de Ortega es una época que hay que mirar con perspectiva y con humanidad, para entender lo que esas personas estaban pasando. Y eso creo que justifica bastante su decisión de no intervenir públicamente en la política española y en lo que estaba ocurriendo en España. Ya tenemos tres. 1, 2, 3. Sí, ¿empiezas tú? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio y bueno, soy también profesor universitario, doctor en filosofía, amante de Ortega, pero no especialista para nada. Es decir, he leído mucha parte de su obra y muchísimas gracias por su conferencia, lo primero. Mira, como profesor universitario que estamos empezando el año, pues también te pregunto, cuando has hecho referencia a todo lo que dice Ortega sobre la lucha entre generaciones, ¿verdad? Claro, a mí siempre me suscita mucho, es decir, me parece un poco simplista, llamarlo a un pensamiento de Ortega simplista, evidentemente es falso, pero quiero explicarme. Cuando hablamos de lucha entre generaciones, yo que me relaciono con gente joven en la universidad, no
es que hay tanto joven tan aplicado, tan maravilloso, tan trabajador, con tantas ganas de luchar, y también hay otros que son unos zánganos, como todos. Entonces, ¿cómo ves esto? Es decir, ¿te parece actual el concepto de lucha entre generaciones? Entre esas tres generaciones que has descrito. Yo estoy en tu generación porque tengo también 52 años, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ves esta lucha entre generaciones? Y si lo ves probable hoy en día. Yo me encuentro con muchos más, a veces, ancianos jóvenes y con personas de 60 años mucho más jóvenes que muchos de los chavales que tengo en la facultad. Muy interesante tu pregunta. Lo primero que te voy a decir es que yo siempre voy a defender a la juventud. Siempre me voy a poner de parte de los jóvenes, siempre. Y para mí, muchos de los que estamos aquí, porque os conozco, sois profesores y tenéis la suerte, tú también, a mí me parece el mejor oficio del mundo, la enseñanza. Cada año tener 25 caras nuevas en el aula, a mí que por distintas circunstancias y por el momento vital en el que estoy me toca tener muchos cargos de gestión en la universidad. Cuando tienes cargos de gestión te lo suelen compensar quitándote horas de clase. Y yo siempre digo, no me quitéis las clases, que es lo que más me gusta de mi trabajo, ¿no? Y sabes que yo doy clase en periodismo. Y siempre le digo a los alumnos de periodismo el primer día, os tengo que pedir una cosa. Necesito de vosotros actitud filosófica. Y claro, ellos se ponen tiesos en la silla, como diciendo, ¿qué nos está pidiendo este señor? ¿No? E inicio un debate. ¿Qué os estoy pidiendo con esto? Y cada año es más sorprendente la respuesta que dan, en el buen sentido de la expresión sorprendente. Y creo que si nosotros sabemos hacerlo, ellos entran en el juego. Están deseando que alguien les explique bien las cosas. Están deseando aprender y conocer el mundo que les rodea. Otra cosa es que la sociedad digital esté llena de espuma y de ruido, que es lo que principalmente les llega. Pero de verdad que es posible con los jóvenes retener su atención durante 1 hora y media, que suene la campana del fin de la clase y que no se mueva nadie de la clase. Yo eso lo experimento cada día. Y hay textos, muchos de Ortega, estarán cansados de mí los alumnos porque cito mucho a Ortega en mis clases. Hay textos de Ortega que terminamos de leer en clase y te puedo asegurar que se produce esto que los periodistas llaman el silencio, la pausa valorativa, un silencio que tú sientes como están rumiando el texto. Y esos segundos de silencio, tú te das cuenta que algo se está transformando dentro de ellos. O sea que, en cuanto a la primera parte de tu pregunta, a mí me parece que tenemos una misión muy importante y una función social muy importante con los jóvenes, que están ávidos de aprender cosas que no saben. Y respecto a si estamos en una época de filosofía pacífica o beligerante, bueno, aquí hay muchas personas que podrían también responder a esto. Los jóvenes van a abrazar el mundo, los usos, costumbres, el mundo que les estamos dejando, legando. Yo no lo sé. Las crisis históricas, tal y como Ortega las plantea, son de una profundidad mucho mayor de la que está ocurriendo ahora. De hecho, Ortega habla del paso, las historias, por ejemplo, las etapas del cristianismo explican en buena medida, ¿no?, las crisis históricas. Y nosotros somos el hombre moderno. Tal vez podríamos pensar si somos el hombre posmoderno y lo que esto implica. Pero no percibo, yo, acaso equivocadamente, no percibo una época de filosofía beligerante. En el plano político particular de España me da la sensación de que sí hay una clase política más joven que quiere eliminar, que no le sirve el modelo de la transición. O sea, en algunos aspectos particulares podemos pensar que sí, que hay una época de filosofía beligerante. No les sirve el modelo de la transición, que me da la sensación de que a todos los que estamos en esta sala nos ha servido para una de las mayores épocas de prosperidad de la democracia española. Y puede que a las nuevas clases políticas más jóvenes no les sirva el modelo de la transición, pero no estoy seguro de que eso represente ni una crisis histórica ni una época de filosofía beligerante. Creo que el concepto es más amplio y más complejo. Bueno, demos voz directa a la juventud que Sí, está aquí sí, en la sala y por que ha supuesto. pedido la palabra. Mi nombre es María, soy de la Universidad de San Pablo, precisamente, y me considero, honestamente, debo decir, una ignorante de Ortega y Gasset, porque lo conocí al entrar en la carrera.
De hecho, en una asignatura llamada Teoría de la Comunicación y de la Información, leímos La rebelión de las masas. Y hoy pues he tenido la oportunidad de poder recordarlo, ¿no? Entonces, por esa parte, gracias. Mi pregunta es, así como apuntaba en este texto más conocido, Ortega, pues el hombre masa, y como la mejora de la calidad de la vida pues había permeado en todas las clases y eso había llevado pues a un consumismo, a un olvido, ¿no? de esas otras cuestiones que también se hablaban dentro de lo que se mencionaba de la España invertebrada, que hablaba del particularismo, que cada región no buscaba el bien común, ¿no? Sino que precisamente su propio interés, y que Ortega, según las notas y las he tomado bien, precisamente quería desear lo contrario, ¿no? Este bien general, este proyecto colectivo integrador, esa conexión, ¿no? Esa búsqueda de identidad. Mi pregunta es, aunque estos propósitos se vean como algo alto, en el fondo Ortega esconde un materialismo detrás de esta reflexión, o hay un propósito trascendente dentro de su obra filosófica. Miro a mi buen amigo José Lasaga, que esto es uno de los temas que más le Bueno, pues apasiona. que responda, Bien por la complejidad de la pregunta. Si entiendo bien lo que quieres plantear, y puede ser un tema muy interesante para que otras personas también lo discutan, yo creo que sí que hay una idea trascendente en la propuesta de la autenticidad y de la heroicidad cotidiana, la vida noble, como él la separa de la vida de... Es decir, cuando Ortega dice que la heroicidad es ser auténtico como uno mismo, ser uno mismo, eso es autenticidad, yo creo que eso es un principio inspirador y trascendente hacia, diríamos citando a Píndaro, sé el que eres, llega a ser el que eres. Yo creo que lo que Ortega trata de decir en esta parte de la obra que hemos comentado es precisamente esto, que no vivamos una vida vulgar, una infravida, que no infravivamos, sino que seamos capaces de vivir una vida noble, auténtica. Es decir, que lleguemos a ser lo que somos. Y a mí me parece que eso, yo particularmente lo percibo como un principio filosófico trascendente. No sé si te he respondido. Muchas gracias. Bueno, pero luego hay que preguntarse en qué consiste esta autenticidad, ¿no? Y que, bueno, ya ahí ya tenemos más preguntas aquí. Tú también tenías. Gracias, Ignacio. Yo soy alumno también del CEU, donde quedas de periodismo. No son alumnos míos, lo digo por si van ustedes a pensar que están preparadas las preguntas. No tengo el gusto de conoceros. No. Ahora nos presentamos personalmente. Quería que profundizases un poco en cuál es el modelo político o el concepto de Estado que tiene Ortega y Gasset. No me ha quedado claro si realmente apuesta por un republicanismo o si puede haber una especie como de liberalismo más orteguiano en una monarquía presente como la que tenemos ahora mismo, con la tradición que hemos recogido de los padres del 75. Verás, a ver, la monarquía que Ortega critica en su obra y denosta es aquella monarquía. Fíjate, a lo largo de la exposición, si he conseguido explicarlo, el énfasis que hemos hecho en la idea de circunstancia. O sea, esta vida hay que hacerlo aquí y ahora, en estas circunstancias. La vida se convierte en su quehacer. Ortega responde a ese quehacer en las circunstancias que a él le tocan vivir. Y la época que a él le toca vivir es la época de la Restauración borbónica y todo lo que fue aquella monarquía de Alfonso XIII, con los problemas que tuvo. Yo lo he dicho, a lo mejor no es la mejor metáfora, pero yo realmente cuando leo Los Santos Inocentes pienso en esa España, pienso en esa España de principio de siglo. Esa es su circunstancia. Piensa que Ortega es un joven de tu edad
que está formándose en Alemania. Y desde allí, desde la altura alemana, de la primera década del siglo XX, la España que ve le parece una ruina. Y le parece una ruina, él encuentra la explicación en la monarquía, porque la monarquía, aquella monarquía, no la monarquía como concepto, como forma política, esto me parece que es importante diferenciarlo, dado que tú has mencionado la monarquía parlamentaria que tenemos hoy día. No la monarquía como concepto, sino aquella monarquía específicamente de Alfonso XIII consentía un régimen político de partidos moribundos y de caciques, en fin, que mantenían el pueblo en el atraso en el que vivía. Y Ortega, en un artículo que te recomiendo que leas, que tal vez te interese, que se titula Bajo el arco en ruinas, lo que Ortega explica es que España tiene que caer por completo, el sistema político no España, el armazón estatal tiene que caer por completo para reconstruirlo de nuevo. De hecho, en el artículo Bajo el arco en ruinas termina diciendo: españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo. De leyenda es monarquía. La monarquía está terminada. Luego, respondiendo específicamente a tu pregunta, Ortega lo que quiere es un cambio de forma del Estado. La alternativa es la República. La alternativa es la monarquía de Alfonso XIII. Es la República. Pero no, creo que eso no nos debe llevar, o creo, no particularmente, igual hay otras personas más informadas que yo, pero creo que no nos debe llevar a decir es que Ortega era republicano. Bueno, Ortega pidió un cambio de régimen, y el cambio de régimen consistió en pedir que acabara la monarquía y en su lugar llegara la república. Y después, fíjate, si has prestado atención a esa parte que he explicado, que rápidamente se da cuenta de que estos republicanos no son la república, y que lo que pacíficamente llega a las elecciones municipales del 31 la están contaminando y convirtiendo en una cosa diferente a la que el pueblo ha elegido. Y el resto no te lo cuento porque ya te lo sabes, que ocurrió a partir del año 34 en este país. Entonces yo creo que eso puede responder en parte a tu pregunta, ¿no? Y respecto a la monarquía parlamentaria que tenemos hoy día, te responderé con lo mismo que le he respondido a Antonio cuando ha preguntado qué diría Ortega hoy. No tengo ni idea lo que Ortega diría hoy, ni se me ocurriría poner una palabra en su boca que él no dijo, ¿no? Bueno, tenemos más preguntas. Ahora, ya, aquí veo. Yo me llamo Román Morenco, soy abogado, y el título de, a ver si lo puedo centrar, el título Pensar nuestro tiempo desde con Ortega nos pone en la dinámica que utilizó Ortega, que siendo coherente con lo que él pensaba, así se portó, así escribió, y hemos oído cómo menciona las fieras de la casa de fieras y dice que el animal se debe al entorno sin poderlo modificar y que se tiene que ajustar a eso. Y que el hombre, sin embargo, Ortega, el hombre, sin embargo, puede modificar el entorno a su conveniencia. Creo recordar que en los primeros minutos has dicho algo así, ¿no? Otra cosa que subraya en mi recuerdo de lo que has leído es que él detectó que las generaciones conviven en tres edades, en tres generaciones distintas. Yo diría que hoy día más bien son cuatro, incluso. En otros lugares él habla de 5, pero sí. Esto que yo he cortado he mencionado 3. Sí, bien. Entonces, eso es muy cierto. En fin, que Ortega sigue una dinámica dándose cuenta de cómo es su entorno para irlo adecuando frente a cómo hacen las fieras a lo que es conveniente. Y el entorno que tenía Ortega, pues tengo la sensación de que era un entorno que venía cambiando de una forma proporcional, más o menos proporcional, con ciertos avances, ciertos cambios, ciertas cosas, y era como un avanzar así en una línea inclinada proporcionalmente. Sin embargo, y ahí voy, el entorno en el que hay que fijarse hoy contiene cosas que nunca pudo imaginarse, o por lo menos creo que no hay nada escrito, Ortega y Gasset. Hay cosas en este entorno que alguna de estas generaciones con las que estamos conviviendo
Ortega no las ha manejado, porque desde mi punto de vista aparecen fuera de esa proporcionalidad de cómo van cambiando los tiempos. De repente se disparan hoy día cosas que a muchos nos vienen preocupando, y es la aparición de la inteligencia artificial, esas inmensas bases de datos que se han ido creando con los datos que nosotros mismos estábamos proporcionando a Google, a Microsoft, a todo, y ahora eso se ha convertido en una inteligencia artificial que parece que va a dar al traste con muchas profesiones, muchas muy cualificadas. Las fake news, en la época de Ortega y Gasset, las fake news no eran una losa en la sociedad. Hoy sí lo están siendo, esto está pasando, por lo menos eso leo, eso oigo yo. Las redes sociales han sido la causa de que a muchos estadistas, desde Trump, y todos los estadísticas, se les ha ido de las manos la masa que manejaban. Hoy se les ha ido de las manos con esa libertad que tiene cada cual de decir lo que quiera, para que se enteren millones de personas en un momento. Mira, tienes el especialista para responder. Esa dinámica no lo pudo tener, en esa dinámica no nos pudo situar Ortega, porque nos ha pillado a todos de sorpresa. Y como se dice, ideas que ayuden a entender la sociedad de hoy y el mundo del mañana, creo que una idea mía sería la de decir, por lo menos, que echo de menos en esta conferencia que se hubiera hablado de esto para colocarnos sobre un trampolín hacia la búsqueda de ideas que ayuden a entender la sociedad de hoy y el mundo del mañana, a ver qué va a sacar. Pues, me alegro que hayamos hecho esta pregunta. Perdón, sin poder. Sí. Y luego después tenemos una última. ¿Unificamos? ¿Sí? Vale, perfecto. Por favor, pregunte. Me llamo Pedro Schwartz y quiero referirme a la lucha entre generaciones y si la generación más nueva o los jóvenes están enfrentándose con lo que hemos hecho los mayores. Y quiero referirme a lo que es la vida universitaria en Estados Unidos. Es un desastre la forma en que se trata a la gente que tiene otras ideas que las ideas corrientes. Incluso se les prohíbe enseñar, se les prohíbe dar una conferencia. David Hume tenía a su nombre un edificio en la Universidad de Glasgow. Le han cambiado el nombre, porque resulta que en algún momento habló a favor de la esclavitud o habló de un negocio de esclavitud. El que los jóvenes en la Universidad de Glasgow quisieran cambiar el nombre de un edificio para quitarle el de David Hume indica una situación mucho más conflictiva de la que hemos oído. Uniendo los dos comentarios, gracias a ambos, estoy totalmente de acuerdo en que creo que asistimos en la sociedad digital a una nueva suerte de despotismo que creo que procede de la tiranía del algoritmo, como mencionas en tu pregunta, y que produce monstruosidades como las que Pedro acaba de enunciar. Creo que estamos retrocediendo en conquistas de libertades y de derechos que costaron mucho. El mundo posterior al 48, que es cuando por lo menos yo creo que nuestra democracia empieza en el 48 con la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución de la ONU, y el mundo posterior que nace de las Naciones Unidas en 1948, creo que esto nos llevó a una superación de lo peor de los totalitarismos, que sin embargo están reviviéndose de nuevo en nuestra época. Y por ponerlo como un solo ejemplo y no extendernos más, Elizabeth Noel Newman, una de las grandes sociólogas del siglo XX, desarrolló una teoría de opinión pública denominada la espiral del silencio, precisamente para denunciar cómo los totalitarismos cercenaban la libertad de expresión y de pensamiento. Creo que hoy día
cuando vivimos bajo la panacea de que las redes sociales iban a suponer por fin la democratización del acceso a la información, estamos reviviendo mermas de los derechos de libertad, de opinión y de pensamiento, como los que en los años 60 denunciaba Elizabeth Noel Neumann de los totalitarismos del siglo XX. Los linchamientos digitales que se producen, las situaciones en las universidades que ha mencionado Pedro con la cultura woke, esta autocensura, que es acaso peor que la censura, la autocensura, el no atreverte a manifestar públicamente tus pensamientos por miedo a ser linchado o perseguido. Esto es una realidad de nuestro tiempo. Y me parece que es un retroceso a épocas que creíamos superadas. Y en buena parte devienen de la sociedad digital que vivimos. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis planteado. La fake news, por cierto, la fake news es una palabra nueva para un concepto viejo. O sea, les recomiendo que lea a Pigafetta, que era el cronista que llevaba a Magallanes en sus barcos, y la fantasía con la que explicaban las conquistas y los nuevos territorios que iban conquistando. Y no le quiero ya hablar ni de Hearst, que Orson Welles llevó a la película con Ciudadano Kane, y cómo provoca, entre otras cosas, que perdamos Cuba, porque se inventa una guerra, que fue el bombardeo del acorazado Maine de Estados Unidos por los españoles, que no lo hicieron los españoles. Y entonces mandó un periodista allí, William Randolph Hearst, mandó un periodista y le dijo al periodista: oiga, aquí no hay guerra, aquí está todo bastante tranquilo en Cuba. Y entonces dijo Hearst aquella famosa frase de: usted mándeme los textos que yo pondré la guerra. Y entonces mandó a sus dibujantes a que dibujaran la guerra, ¿no? O sea que eso, la historia de la fake news daría para otra sesión.